todos los días llamar a referentes de la actualidad nacional para que nos ayuden a entender, a reflexionar, a pensar cómo salimos de esto, realmente cómo salimos de tanto conflicto, de tantos temas que nos aquejan a los ciudadanos en la Argentina de hoy. Vamos a charlar con Carla Carrizo, es diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que la llamamos ahí está para atendernos, es vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio. Hola Carla, buen día, ¿cómo te va? Tanto tiempo, Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo estás, Maximiliano? Un placer escucharte a vos y, bueno, obviamente compartir con los oyentes. Bueno, gracias por atendernos. Hoy un poco a la mañana me levantaba y digo, bueno, ¿qué podemos editorializar más allá de lo que todos los días hablábamos? Y pensábamos, ¿no? Lo que le pasa a cada uno de los ciudadanos en su marco, por un lado el tema de las escuelas, por un lado el tema económico, por un lado el tema sanitario, que cada uno tenemos algún tipo de problema que esta pandemia nos generó y que todos tenemos nuestra parte de razón, pero que muchas veces no aprendemos, ¿no?, a entender la problemática del otro. ¿Cómo lo ves vos, Carla? Sí, la verdad que yo estoy un poco preocupada y consternada por la falta de responsabilidad de la dirigencia política, y cuando digo dirigencia política, no digo solamente los cargos electivos, ¿no? O sea, los diputados, los senadores, los gobernadores, el presidente, la presidencia, sino digo por la toxicidad verbal y la agresión que hay en temas que en realidad en un contexto de crisis como la que estamos viviendo y está viviendo el mundo, las democracias que enseñan y de quienes tenemos que aprender, enseñan que lo que no hay que hacer es descalificar, y digamos porque eso da descalificarse entre sí, generar toxicidad verbal, desinformar, porque entonces ¿quién representa a la ciudadanía? Que necesita sensatez, cordura, certidumbre. Y lo digo también para la dirigencia sindical, lo digo para todos para la dirigencia periodística, porque la dirigencia en democracia no es solamente los que tienen cargos electivos, son los que generan contenido político en los medios, contenido político en las instituciones, contenido político en los ámbitos sectoriales. Y la verdad que hoy en la mañana, bueno, como ustedes también siguen, obviamente, yo no puedo creer que un referente sindical empiece a polarizar el tema de educación con contextos que no tienen nada que ver. Entonces, a mí me parece que a esta altura, casi 40 años de democracia en la Argentina, hay temas que no tienen que generar grieta: educación, salud, seguridad, porque la seguridad también, la seguridad en el COVID, el cuidado democrático, ¿no? Es decir, hemos tenido casos de violencia institucional terrible en Argentina. No es solamente Formosa, que fue un poco el caso que tuvo mayor impronta mediática, porque obviamente ahí estaba el tema, digamos, que intervino la Corte, el tema de la circulación, el tema del modo en que se aislaba a los ciudadanos, sino también un montón de casos en todo el país. Entonces, me parece eso de que siempre lo decimos, de que siempre una situación de crisis, así como se dice que en el juego se demuestra, ¿no? Se demuestra cómo se pierde y cómo se gana, y se ve el carácter de las personas. Bueno, en situación de crisis se ve la calidad de la dirigencia y en política de un país. Y la verdad que eso a mí me abruma y me preocupa, porque la ciudadanía en este momento está buscando, está necesitando confiar, sensatez, transitar momentos difíciles en términos económicos. Escuchaba la previa recién y vos hablabas de la inflación. Así que en contexto de crisis y en países en desarrollo, la crisis es completa, completa en el sentido de que tiene que ver con la supervivencia económica, con la supervivencia corporal, la salud, con el acceso a los derechos básicos, que es educación, que es cuidado. Entonces, creo que tienen que parar, tenemos que volver a poder encontrarnos para poder liderar con sensatez. Así que esa es mi opinión, lo vimos claramente en el debate de las clases, ¿no? Entonces, lo que me preocupa es eso, que es la dirigencia política la que inyecta, digamos, en la información una intensidad, una descalificación y una, digamos, te diría agresión que no debería estar ocurriendo. Sí, es como que yo comparto plenamente, es como que no nos dimos cuenta, por eso también me incluyo todos, que era el momento de parar en el medio de esta pandemia. Después seguís las rencillas, pero es otro momento, otro contexto mundial
y que además los ciudadanos estamos realmente desorientados. Y desorientados en todos puntos de vista, porque no sabes si son 15 días, si es un mes, si tu negocio lo tenés que cerrar, si los chicos van a ir mañana a clases o no, no sabes si mañana van a cerrar otro lugar que no sea el AMBA, no sabes si te vas a poder tomar un avión, no sabes nada. Entonces, si vas a poder ver a un familiar, si mañana te vacunan porque llegan la vacuna o no, cuándo le van a llegar a los mayores de 65, cuándo le van a llegar... Es todo muy difícil y a veces, como bien vos decís, y me parece que está bien en remarcarlo, la dirigencia no está contribuyendo a la tranquilidad del ciudadano, por el contrario la está exacerbando y puede ser problemático también, ¿no? Para toda la clase dirigente, porque puede ser un momento que diga, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá nos aguantamos, ¿no? Sí, yo creo que lo que nos está enseñando mucho esta etapa 2020 y 2021 es que eso, que la dirigencia no termina de aprender lo que sí aprende la ciudadanía, y la ciudadanía se está representando a sí misma, que es lo que vos decís, Maxi. El tema de las clases es un tema de ejemplo, eso. Es un ejemplo sí. concreto. Entonces, esta cosa de estigmatizar, ya, digamos, en lugar de tratar de entender los procesos sociales, respetarlos, apoyarlos, liderarlos positivamente, con cuidado y demás, bueno, los representantes, digamos, del sindicalismo educativo de Argentina cuestionan, descalifican. Bueno, pero si vos descalificás a los actores básicos del sistema educativo, que son los usuarios, niños, niñas, adolescentes, y padre y madre, bueno, ¿qué te queda? Entonces, me parece que eso es, ¿no? Una sociedad que se siente huérfana de liderazgo y actúa por sí misma, y la verdad que no está actuando con violencia, salvo grupos radicalizados, que los hay en todas las democracias, pero que son minorías, digamos, marginales, digamos, que hacen ruido, pero no producen cambios, ¿sí? Como fue, y quiero mencionarlo, toda la movilización que hubo el sábado, no durante el día, sino cuando estrictamente se quiso desafiar el tema de la disposición presidencial, sí, y demás. Son grupos marginales, eso la verdad que existen en todas las democracias, y creo que eso hay que encapsularlo. Por eso a mí me gustó mucho en esa noche, porque fue un sábado y un domingo en donde todos vivimos con adrenalina, clases sí, clases no, esperábamos el discurso del jefe de gobierno. Me gustó muchísimo ese discurso, porque, digamos, ordenó un poco, en el sentido de que clases sí, clases presenciales es un derecho esencial, lo vamos a hacer con cuidado, con prioridad, con ponderación, sí, pero no desobediencia civil. Pero no de desobediencia, no esta cosa de provocar el conflicto. Entonces, basta de la estrategia de fagocitar el conflicto, desde los grupos marginales y desde la ley política. Uno lo espera de los grupos marginales, pero no lo espera de la dirigencia, digamos, profesional de la política. Entonces, no lo espera de Baradel, no lo espera de los asesores del presidente. Entonces, me parece que hay que bajar los decibeles, asumir las responsabilidades. Se anticipó un poco en medio de la pandemia las estrategias de competencia política 21-23, eso tiene que esperar. No es hoy el calendario electoral, hoy es la necesidad de la ciudadanía. Entonces, eso es la primera reflexión, Maxi. Carla, sé que, digamos, el Estado, por todo lo que está pasando, también hay recursos que se están de alguna manera enviando para los lados que corresponden en la ayuda de la pandemia. Y sé que en el marco de la ley de impuesto a las ganancias, vos presentaste una modificación que tal vez no es trascendente por el monto, pero sí es importante en cuanto al gesto, que es que los ex vicepresidentes o presidentes paguen este impuesto a las ganancias. Y esa modificación finalmente surgió. ¿Qué pensás al respecto? ¿Esto se puede agrandar para otros sectores de la sociedad, como por ejemplo los jueces? ¿Qué pensás? Exacto, yo creo que ese es el gran debate de la Argentina. El gran debate, a veces damos debates, debatimos sobre cosas de las que tenemos que coincidir y no debatimos los grandes temas que generan profundos privilegios y profundas asimetrías y hacen que el sistema fiscal de la Argentina, digamos, no funcione como corresponde. Uno es el tema de los impuestos. Vos sabés que los impuestos, las cargas públicas, es lo que da el parámetro de cuánto iguales somos ante la ley en un país democrático. Y en Argentina somos totalmente desiguales ante la ley. Entonces, eso vos mencionás que fue un pequeño paso, que no tiene una incidencia en términos de
recaudación fiscal y demás, pero sí produce un cambio de enfoque. Y es que las asignaciones o las pensiones a expresidentes y vices, que obviamente es un prestigio, porque la verdad, en una democracia llegar a la primera magistratura del país es un prestigio, no es que cualquier persona llega a la presidencia. Sin embargo, en Argentina, como estaba regulado con el mismo sistema del sueldo de los jueces, no pagaban impuestos a las ganancias. Y nosotros vimos este año todo un debate en torno, ¿no?, a las pensiones presidenciales, el debate en torno a la actual vicepresidenta, que si cobraba 2, que si cobraba 3. Entonces, ordenar el sistema, porque no es solamente el caso de Cristina, no se trata de un evento personal, es si los expresidentes y presidentas y vicepresidentes del país van a estar obligados igual que la ciudadanía, y el impuesto a las ganancias no es algo que se puede evadir. Si se lo exige la ciudadanía, se lo tiene que exigir a alguien que lideró esa ciudadanía por el voto popular. Entonces, basta de tener un país con cronita. Después de ellos los jueces, pero no son solo los jueces, Maxi, son los empleados judiciales, del Ministerio Público, de la Defensa Pública. ¿Cómo es que a 38 años de democracia podemos tener integrantes de uno de los 3 poderes del Estado que violan esa regla básica de la igualdad democrática, y es la contribución impositiva para sostener lo público? No va más. Pero además, detrás de eso hay muchísimos regímenes especiales. Algunos se sostienen porque están bien, hay, por ejemplo, en el sistema, hay 25 regímenes especiales en la jubilación, que es terrible eso, porque significa que para aquellos que cobran jubilaciones especiales, la plata la sacan del fondo de lo que todo el mundo aporta. Entonces no se puede eso, no se puede financiar. Eso es digamos, es empezar con un sistema de financiamiento público a todo lo que es el sistema de previsión social con el principio de desigualdad. Es todo al revés. Y hay modelos de hacerlo mejor. El que quiere cobrar más, que tenga no sé, el que quiere cobrar más, como los jueces, perfecto, que tengan su caja profesional, como es el modelo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Usted que en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, y en algunas provincias también, sí. Entonces vamos a esos grandes debates, porque esas desigualdades, esas profundas injusticias, esas asimetrías entre los propios argentinos que generan las leyes, están invisibilizadas. No puede ser que digamos que hablemos de igualdad y sigamos avalando esas asimetrías que afectan el presente, porque vos tenés hoy, Maxi, el 40% o más de niñas y adolescentes en situación de estructura de pobreza, digamos, estructural, y nadie piensa en el presente. Yo te voy a decir que la verdad que se aporta, si vos comparás lo que se aporta en todo el sistema jubilatorio de la Argentina, es casi el 14% del PBI argentino. Ahora yo te digo, ¿cuánto vos aportás y cuánto aporta el Estado para que esos niños, niñas, adolescentes tengan no un futuro, un presente digno? Es menos del 7% del presupuesto. Claro, es terrible. Es terrible. Y cuando vos ves cuál es ese universo de personas que se jubilan en Argentina, cuál es el nivel de pobreza, sobre el 10%, mientras que los niños es el 57%. Entonces, ¿cuál es la mirada estratégica de un país que no puede ver lo que todos vemos y abruma? Porque la sociedad argentina no es la misma ya. No, pero además, Carla, me parece que lo que vos estás diciendo es tan real, que ha sido transversal, digamos, porque en los años de Macri esto tampoco se pudo cambiar. Obviamente ni hablar en el contexto de Fernando de la Rúa con la crisis que tuvo, no hablar en el tema en el marco del gobierno de Duhalde con una gran devaluación. O sea, hay un problema que está siendo estructural, y cada año que pasa uno se siente un poco peor, además se ve y se nota en la calle. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esta matriz? Bueno, haciendo una agenda en serio y poniendo en esa agenda las prioridades de las que hay que hablar y no se pueden demorar. Ese es el punto. Y esa decisión política es la que falta, y esa decisión política es la que aspira y espera la ciudadanía. Así que esperemos que asuma las responsabilidades de la dirigencia política. Me incluyo cada uno en su lugar. Sí, vemos los debates que la sociedad está esperando, porque necesitamos achicar la enorme brecha que existe entre yo digo, los que integran la dirigencia política en la Argentina, que no son solo políticos electivos, sino no la dirigencia en general y la ciudadanía. Tenemos que cerrar esa brecha, porque en el fondo, si esa brecha sigue abierta, bueno, lo que está en riesgo es
el modo en que vivimos en democracia. Para cerrar, te pregunto sobre este tema, porque la verdad que la conversación está muy interesante, la línea de pensamiento, y que ojalá se pueda dar a mediano y a largo plazo en el país. ¿Cómo está la relación, vos siendo vicepresidenta de un bloque, con el resto de los partidos políticos dentro de la propia Cámara? ¿Sentís que el diálogo se ha profundizado? ¿Sentís que las diferencias políticas hacen que no se puedan dialogar? Más allá de las culpas o responsabilidades, ¿cómo sentís vos que es, digamos, si hay alguna distinción respecto a los años anteriores por esta pandemia, o la verdad que nada cambia? Mira, yo creo que 2020 fue un año en que se trabajó mucho mejor que el 2021, y no es casual. En 2020 no había un año electoral, y en 2021 ya la agenda electoral empieza a meterse ¿no? y ya se meda en el comportamiento de los dirigentes. Creo que no todo fue mal. 2020 el Congreso logró resolver el modo en que podíamos legislar, se avanzó, y eso lo vimos el avance en un montón. Hubo como un momento de acuerdo, te diría los primeros 6 meses, y fíjate qué interesante, la sociedad eso lo apoyó casi, digamos, toda la dirigencia y ciudadanía unidas frente a una situación de excepción, y eso lo valoró la sociedad. Y hubo un momento en donde el cortoplacismo volvió a ser, ¿no?, esa idea de la práctica, donde a veces el modo, ¿no?, la costumbre de lo que está mal nos unifica mucho más y nos une mucho más de los desafíos que tenemos que asumir, digamos, ¿no? Hay como un terrible temor de elaborar una agenda que permita hacer 2 o 3 cambios estructurales en la Argentina, y este es el momento, porque las crisis ayudan a eso, a pensar y a tratar los temas que incomodan en un contexto de normalidad. Entonces me lamento que hayamos cambiado esa foto, y que hoy, digamos, empecemos marzo 2021 exactamente con la foto opuesta a lo que fue marzo del 2020, con una dirigencia que elige descalificarse. Hay que volver a construir espacios de acuerdo, pero no se puede sentarse uno a la mesa de negociar, porque es como que tenemos un intervalo y parece que vamos a generar acuerdos básicos, y cuando nos sentamos a la mesa, digamos, inmediatamente aparece algo que lo rompe. Entonces es un discurso muy esquizofrénico que da, y sobre todo yo creo que los primeros responsables son los que gobiernan, el oficialismo, y después obviamente la oposición también tiene que estar a la altura de las circunstancias. Este año le pregunto mucho a los radicales si tienen ganas de tener su propio liderazgo, y bueno, obviamente a nivel presidencial todos me dicen que sí, que obvio, que quieren pelear la interna y que están dispuestas a hacerlo. Y hay un poco más de discrepancia o de diferencia, o tal vez siento yo, un poco más de corrimiento en la ciudad de Buenos Aires. Te lo pregunto por ser diputada por la ciudad. ¿La Unión Cívica Radical está con ganas de pelear la ciudad de Buenos Aires, los espacios de poder dentro de la ciudad, o lo ves lejano eso? No, mire, en Juntos por el Cambio hay 3 partidos. Y los partidos compiten para representar, y esa representación tiene que ver con los votos, ¿no? Digamos, ese es el modo en que se ordena el poder, a través de elecciones. Y la verdad que desde el radicalismo a la ciudad, nosotros estamos dando un poquito esa discusión necesaria en el radicalismo, para que quienes negocien, nos representen, estén avalados por lo que la ciudadanía de hoy, de aquí a ahora, no por la ciudadanía del 83, ¿no? Claro, sino que de aquí a ahora estén avaladas por esas nuevas voces, esa nueva generación, y que sea más genuino, porque la verdad que si no lideramos una política de la autenticidad, quiénes son nuestros lectores, cuáles son las expectativas. Por eso defendemos un poco las pasos antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Creemos que una dirigencia que represente genuinamente ayuda a poner un poquito en la agenda todos esos temas que sentimos los argentinos, que están encapsulados, pero que son necesarios. Así que no hay que temerle a eso. Yo creo que en democracia, aun cuando están en crisis, lo que sigue ordenando del mejor modo para ciudadanos y dirigentes son las reglas. Y la competencia interna, las pasos, hay que mejorarlas, todo lo que haya que mejorar, hay que quitar las cosas que nos molestan de esas pasos, como fue el tema del costo. Podemos bajar los costos, podemos ordenar los calendarios. Lo que no podemos hacer es especular sobre las certezas, y en democracia las reglas son certezas, deben serlo. Así que bueno, ningún temor, yo creo que los votos van a ordenar,
mejor que se discuta sobre poder y no que sea una coalición, digamos, donde se imponga desde arriba para abajo. Así que creo que es un buen momento, digamos, de innovación política en Argentina, y a veces los dirigentes leen con anteojos, digamos, del pasado, fenómenos muy novedosos. Así que hay que ser muy prudente, pero sin temor frente a los procesos novedosos de la Argentina de hoy. Carla, gracias por estos minutos con el arranque, con Radiosónica, siempre tan amable y tan generosa conmigo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme, Maxi, que tengan buen día todos. Un gran cariño. Carla Carrizo, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vicepresidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR, charlando en la mañana del arranque aquí en Radiosónica.